Hola, muy buenas. En este segundo vídeo, en realidad es el cuarto, pero bueno, quería hacer una pregunta, dejarla en el aire. ¿El conocimiento se hace, nace, aparece y está ahí, en el aire, como suspendido? ¿O de alguna manera, puntos suspensivos? Tiene que encontrarse, se debe de hacer. En cierto modo, podría decirse que sí, de alguna manera. Bueno, a partir de ahí intervendría e influiría, y muchísimo influiría, el tema de personal, características personales, características hasta ambientales, vaya, estado emocional, si, hasta si tienes apetito o si tienes menos apetito, si has descansado lo suficiente, si hay alguna cosa que te ronde la cabeza, especialmente alguna complicación, alguna cosa, en fin. Bueno, pues dejarlo por ahí. Si hiciera, o directamente, podría hacer una tabla interpretativa describiendo, que más que describir sería darle el sentido a cada una de las palabras. A continuación citaré, voy a decir, mira, primeramente, ¿en qué posición pondríamos? Las palabras serían saber, entender, comprender, conocer, ¿vale? En función del lugar que ocupe, tendrán más peso o menos, ¿no? A partir de ahí, a cada una se le debe dar la interpretación necesaria, el valor añadido, pues también dependerá de un montón de características. Pero bueno, a partir de ahí, con eso lo que quiero decir es que eso influye, pero todavía influye mucho más, que de hecho en el vídeo anterior lo comenté, y habrá que profundizar poco a poco en el tema de que es demasiado importante el receptor, tanto o más que el mensaje, ¿vale? Y dejando esto un poco claro, pero ahí en el aire, porque terminar, como terminar, nada va a acabar. Y de hecho, ojalá que no sea así. Porque si con acabar supone, bueno, ese es otro tema que tocaré posiblemente más adelante, en este mismo vídeo. ¿Vale? Antes de continuar, repetiría, cada cual le dará, interpretará cada palabra, gesto, letra, símbolo, frase, texto, en función de los determinados factores, ya sean físicos, abstractos, químicos, bioquímicos, psicológicos, psicosomáticos. Por dejar un poco ahí, podría poner palabras, pues tantas como por ejemplo, recuerde, conozca, pero a partir de ahí, cuáles serán correctas, cuáles no. Pues, cada significado tiene, cada palabra tiene, digamos, un significado o un sentido, a partir del cual, en función de las características personales, podemos dar más o menos profundidad. A partir de ahí, el mensaje se va a interpretar de una manera o de otra. Cosas que, o conceptos, o ideas que aparentemente están ahí, son fáciles de entender, fáciles de interpretar, suelen acarrear muchas malas interpretaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y bueno, por continuar, la profundidad, la intensidad, la emoción, el estado emocional, el momento de tu vida, de la existencia, del estar, del ser, el momento en sí, el presente, hasta el estado de conciencia. Si en un momento dado somos conscientes y cada cual será consciente a su manera, lo verá e interpretará según lo que sienta, según lo que entienda, según lo que comprenda. Al final, realmente según lo que capte, recapte, interprete, experimente, por tanto, que sienta, ¿no? De alguna manera. Estaría bien ese ejemplo, o ejemplificarlo de esa manera, de esa forma. ¿Podría seguir? Pues por supuesto, teorías, pues tantas como se te puedan ir ocurriendo. En el momento, si dedico más tiempo, aparecerán más, y a partir de ahí, pues, se pueden adornar, se pueden maquillar, se pueden agrandar, reducir, resumir, en función de, en fin. Y luego cada cual hará lo que buenamente pueda, quiera, deba, crea, y unos puntos suspensivos que de alguna manera no tienen fin. Por lo menos mientras que haya sensación, mientras que haya esencia, mientras que haya existencia o sentir de alguna manera, que sientas que existes, ¿no? Y recordar en otro vídeo que esto ya sería profundizar aún más en el sentir, en función de lo que perciba, ya sea captado por los diferentes receptores, la información la vas a interpretar de una forma o de otra. En mi caso personal, pues bueno, es muy intensa, elevada. Yo me digo a mí mismo que es interesante. ¿Cuánto estoy equivocado? ¿Cuánto tengo de acierto? Pues eso es otro tema, realmente, ¿no? Bueno, por no despistarme demasiado, podría continuar. El papel individual es tremendamente importante. Y con tremendo me refiero a que no llega a ser vital, entre comillas, porque metavital o la metaexistencia sí que podría depender de alguna manera, ¿no? El foco, el cómo le damos sentido a nuestra percepción, a nuestra sensación, a nuestro existir, ¿no? De alguna manera. Bueno, y el presente es muy importante. Ya digo, lo dejaré para más adelante porque es un tema tremendamente profundo, interesante, a la vez que incierto y mucho más, ¿no? Bueno, y por cierto, ¿y si fuese el tiempo el dueño, el amo, el creador, el que dicta, el que hace, deshace a su antojo, interés? Pero aquí entraría cada interpretación, por supuesto, cada opinión, cada idea, cada teoría, cada pensamiento. Y aquí, pues, os voy a decir que si pudiéramos elegir un deseo, un poder, un don, una habilidad o una capacidad o una característica, muy característica, tan característica que se podía interpretar como algo magistralmente magistral, o algo mágico, algo en un momento dado que no existen palabras para describirlo, porque de alguna manera sería un multidón poderoso, potencialmente fantástico y fabuloso, especialmente en mi opinión. A partir de ahí,
me estoy refiriendo a algo que desde bien temprano, desde muy antaño, desde hace ya un montón, que siempre me hubiese gustado, ¿no? Poder introducirme en la mente de cada persona, ¿no? O en la esencia, o en el cerebro, ya no de cada persona, sino de cada ser vivo, ¿vale? Y ya yéndonos más a un extremo hasta lo inerte, de alguna manera, ¿no? Si lo inerte fuese capaz de sentir, o si es que hay algo de sentimiento, de sentido en algo que aparentemente no se mueve, no respira, no siente, no. Eso es solamente aparentar, porque la realidad es demasiado real, podría ser demasiado cruel, demasiado incierta o demasiado cierta, pues cada cual lo interpretará como buenamente pueda. A partir de ahí, para no extenderme demasiado, ¿vale? Podría también comentar que me gustaría profundizar en cada tema, en cada palabra, en cada gesto, en un momento dado. Darle el tiempo necesario, la dedicación adecuada, incluso la correcta, en función de mi interpretación, de mi creencia o de mi existir o de mi existencia, de los valores que pueda tener o de la experiencia, de las ideas al final, de las teorías, de los pensamientos, de lo que te van montando poco a poco, ¿no? De alguna manera. En lo suyo sería no dejarse, ya no mal asesorar, sino no debemos de malinterpretar de alguna manera. Y con eso, pues, lo que me refiero es que podemos ir moldeando constantemente. Es un trabajo constante. Se podría decir que dedicado, consecuente, porque de ahí podría ser de vital importancia la propia existencia, la propia esencia, el propio ser, la propia percepción. Y con ello me parece un tema fascinante. Entiendo que habrá muchas más personas que lo encuentren así. A ver si poco a poco despierto la curiosidad en alguien más, ¿vale? Me refiero, ya lo he encontrado a nivel práctico y real, pero a través de este canal, o de este método, de esta forma, de la tecnología, etcétera, pues podría llegar a personas que en un momento dado jamás podría conocer, ¿no? Y jamás, cuando digo jamás, ya no es por jamás, sino por la propia, no sé si experiencia o la propia información, ¿no? Yo creo que mejor dicho sería la propia interpretación, las propias ideas, las propias teorías que te pueda llegar a hacer. A partir de ahí es algo constante, consecuente y no para de transformar, no para de transformarse, no para de crecer en un momento dado. Aquí podría también hacer como una especie de reseña, ¿no? Un paréntesis e introducir, a ver si me recupera, porque me ha venido, se ha ido y bueno, encontrarle sentido puede ser de suma importancia hasta cierto punto. Creo que hasta ahí hay que aprender a darle sentido. Hay que aprender a aprender. De hecho, hay que aprender, incluso reaprender, a desaprender lo innecesario, lo que no nos supone un avance, sino más bien una complicación, ¿no? Lo que nos puede hacer suponer un retroceso, de alguna manera. Puntualizar que también a veces hay que retroceder para saltar la valla, ¿no? Si no podemos saltarla de un principio, pues si retrocedemos un par de pasos, un par de metros,
pues podemos coger carrerilla o tomar impulso, fuerza, velocidad y conseguir el propósito, que sería saltar el muro, ¿no? El charco, la piedra, o levantarse de tropiezo, aprender del error, nunca mejor dicho. De hecho, ese ya sería otro tema. El error forma parte del aprendizaje. Ya me atrevería a decir de alguna manera, sin que sea ciencia cierta, sin que sea una evidencia completa, pero sí tiene un gran peso el decir que el error es necesario para el aprendizaje, es necesario para el avance y es necesario para la existencia, de alguna manera. Bueno, un saludo, un abrazo y lo dejo por ahí. Hasta pronto.